Y después habría el tercer sacramento de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía. La Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Y ahora me gustaría preguntároslo. El sacramento del bautismo y de la confirmación se reciben una vez en la vida. Recordaréis vuestro día de bautismo y si no, buscadlo. En donde os bautizaron, buscad la fecha, que es muy importante saberla y celebrarla. Yo tuve un don especial, que el Señor siempre tiene misericordia con los más pecadores y conmigo, pues entre otros. Y recuerdo que yo fui bautizado en el año que nací, pues el 21 de mayo, mes y pico más tarde de nacer, pues porque así lo pensaron mis padres. O hablarían con el cura y quedó ahí en eso. Y hete ahí que 16 años más tarde, en el año 1994, pues fui confirmado. ¿Y dónde? El día de Pentecostés de ese año. ¿Y dónde fue? Que es el mismo día, el 21 de mayo. Una cosa hermosísima. Bueno, por lo menos a mí me lo parece, ¿verdad? El 21 de mayo es el día de mi bautismo y el día de mi confirmación. ¿Y el tercer sacramento de la iniciación cristiana cuál es? La Eucaristía. ¿Y ese cuándo se recibe? ¿Cuándo se recibe? Vosotros sabréis igual la fecha de vuestra primera comunión. Yo, el 18 de mayo. Todo está muy cerquita. Del 21. Por eso mayo le tengo yo un cariño especial a este día, ¿verdad? Pero ¿cuándo se recibe? ¿Cuándo se acaba el tercer sacramento de la iniciación cristiana? La Eucaristía. Pues el día del viático. El viático será cuando se acaba tu iniciación cristiana. Por tanto, la iniciación cristiana, ¿cuándo se acaba? Cuando las personas nos presentamos ante el trono sagrado de Dios, ante el trono supremo de la gloria del Señor y nos presentamos ante Él. Este es la iniciación cristiana. Por tanto, la iniciación cristiana, el gran sacramento de la iniciación cristiana, ¿hasta dónde llega? Hasta mi resurrección de entre los muertos. Y esto es, toda la vida es una iniciación cristiana que se va haciendo. Por tanto, la naturaleza nueva que he recibido en el bautismo, ¿cuándo se completa? Pues el día de tu muerte. El día de tu muerte se hará ya la cosecha. Y ese día, como cosecha santa, ¿verdad? Mañana en el Jueves Santo hablaremos de que el Jueves Santo nos recuerda cómo comemos la carne de Cristo, carne sacramental de Cristo, la comemos para convertirnos en carne espiritual de Cristo y formar parte del cuerpo místico de Cristo. Y esto es lo verdadero, el gran misterio de la Eucaristía, que nos acompaña a los fieles hasta el día de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento. Y hasta ese día estamos creciendo en gracia, se está conformando en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Cristo, ¿verdad? Bueno, ahí pues por tanto mañana, por la mañana a las 11 de la mañana en la catedral será la misa crismal. Ahí también pues el obispo nos ha invitado y es verdad que es conveniente que los fieles laicos puedan acompañar a los sacerdotes, a sus sacerdotes, a los sacerdotes en ese día, ¿no? Con la oración, ¿verdad? Pues después, por la tarde, el Jueves Santo por la tarde, comienza efectivamente el Triduo Pascual. Empieza por la tarde, en la celebración de la tarde, en la memoria de la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con sus discípulos? Bueno, hoy por la mañana en esa charla de teología que solemos tener, he hablado, otro día si queréis podemos hablar, porque hay como una desconexión, podríamos decir, entre los distintos evangelios sobre la fecha y la modalidad de esa cena pascual. Si fue o no fue cena pascual. Y vemos que sí, que fue cena pascual, porque en Jerusalén los grupos que iban de personas cristianas piadosas, con sus maestros espirituales, se solían encontrar en Jerusalén y entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían cenas pascuales durante toda la semana. ¿Por qué? Pues por razones prácticas, entre otras cosas porque Jerusalén se multiplicaba la población,
varias veces la población de Jerusalén y no era posible que la noche pascual hubiera tantos corderos para comer y tantas cenas que realizarse simultáneamente. Por tanto, se sabe que esto era muy habitual, que durante toda la semana estaban haciendo. Y también hay otra razón, que tiene que ver con las comunidades esenias y con las comunidades del Qumran. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí que se hace, lo que podemos decir es que Jesús hizo, igual que las familias judías, la tradicional cena de Pascua en el cenáculo, ¿verdad? Y además ahí vemos nosotros, esa cena conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y en el cenáculo, Jesús, consciente de la muerte inminente que tenía, él que era el verdadero Cordero Pascual, se ofrece a sí mismo por nuestra salvación. Y al pronunciar la bendición sobre el pan y sobre el vino, anticipa el sacrificio de la cruz y manifiesta, además, una intención que nosotros hemos recibido, la de perpetuar esta celebración y este sacrificio hasta los confines de la historia de la Iglesia. Fijaos, si Jesús hubiera hecho aquella cena y hubiera dicho aquellas palabras que dijo, y se hubiera en el monte, en la huerta de los olivos, se hubiera escapado hacia el desierto, se hubiera escapado de la cruz, ¿hoy pensáis vosotros que estaríamos celebrando nosotros Eucaristías? Seguramente que no. Sería todo aquello como un cuento, como un teatro. Es como si yo ahora os digo a vosotros que voy a entregar mi vida por vosotros. Sí, hombre, en principio estoy entregando, la verdad, todos los días. Y vosotros, madres y padres, pues entregáis vuestras vidas por vuestros hijos. Pero si una madre dice que va a entregar su vida por sus hijos y después no los cuida nunca, ¿podríamos decir que está entregando su vida? Si Jesús, aquel día, aquella noche del Jueves Santo, coge el camino que va hacia el desierto y se escabulle, que lo tenía muy cerca, en el Monte de los Olivos solamente era seguir el camino. Había cruzado el torrente Cedrón, estaba al otro lado. Era muy fácil escaparse hacia el desierto. Si aquella noche, en medio de la oscuridad, Jesús se va hacia el desierto, posiblemente hoy no estaríamos recordando a Cristo. Ni aquella Eucaristía, ni aquella institución de la Eucaristía tendría sentido. El Jueves Santo está vinculado al Viernes Santo, necesariamente, absolutamente, totalmente. Y además, aquel día, durante la última cena, pues los apóstoles son constituidos ministros de este sacramento de la salvación. Y para eso Jesús les lava los pies y les invita a amarse unos a otros como Él nos ha amado, ¿verdad? Dando la vida por ellos, repitiendo este gesto en la liturgia que también nosotros estamos llamados a testimoniar y que mañana además vamos a hacer aquí el lavatorio de los pies en esta iglesia nuestra del Redentor. Los apóstoles que son los primeros obispos, diríamos así, o más bien, los obispos son sucesores de los apóstoles ininterrumpidamente. Jesús escoge de entre sus discípulos, porque en aquella última cena no solo estaban los apóstoles, sino estaban también otras personas que estaban, discípulos y discípulas de Jesús, estaban, posiblemente sea lo más histórico es que allí había mujeres también en la celebración, pero él escoge a unos cuantos para darles una ordenación singular, para instituirlos y constituirlos en apóstoles suyos y en ministros de este sacramento. Y entonces, esto no va en contra de nadie, ¿verdad? Porque en la Iglesia, todos y cada uno con su ministerio, formamos la única Iglesia de Jesucristo. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos. No hay que entender el ministerio ordenado, que algunos seamos ordenados sacerdotes, como en pugna con otros ministerios de la Iglesia, no. Aquí no se trata de estar en pugna, sino se trata de vivir en comunión. Y esto es lo que verdaderamente hace grande a la Iglesia, ¿verdad?
Luego, el Jueves Santo haremos también una adoración eucarística recordando la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Aquí en esta parroquia la haremos a las 10:30, en la otra parroquia a las 10 de la noche. Entonces, al salir del cenáculo, Jesús se retiró a orar, solo en presencia del Padre. Los evangelios además narran que en ese momento de comunión profunda de Jesús con el Padre, Jesús experimentó, dice la narración evangélica, una gran angustia, un sufrimiento que le lleva a sudar sangre.